Algo que tengan anotado, que les haya quedado pendiente del tema que sea. Anatomía es lo primero que tienen que saber. Eso es muy importante. Entonces, conocer la anatomía lo más profundo posible, saber de qué se enferma cada órgano, cómo invade, cómo se extiende hacia el resto de los vecinos, tanto por el plano graso, si es algo muscular, las fascias musculares. Bueno, eso es muy importante. Luego, ponerle nombre a esas enfermedades de cada uno de los órganos y las imágenes características. ¿Bien? Entonces, una imagen puede ser característica de una o dos o más etiologías. No significa que sea específica. ¿Bien? Algunos hallazgos sí son patognomónicos de tal, pero otros no. Otros tienen diagnósticos diferenciales. ¿Bien? Perdona, no sé si mis compañeros están de acuerdo. Creo que estuvimos viendo últimamente el sistema nervioso central. No sé si les interesa repasar algo del patológico del tórax. No sé si los patrones patológicos del tórax. De tórax. No sé si están de acuerdo. Lo que quieran la mayoría. Vamos a buscar algo. Mientras tanto. ¿Cuáles Sí, son, de qué se puede enfermar el pulmón? A ver, los escucho. bueno, el pulmón puede tener patologías agudas y crónicas. Dentro de las agudas pueden ser infecciosas o pueden ser también dentro de la parte bueno, traumáticas o vasculares. Bien. Y bueno, En en cuanto realidad, al... siempre tienen que pensar que todos van a sufrir las mismas alteraciones. Esas alteraciones pueden ser infectoinflamatorias, traumáticas, hereditarias, supongamos, trastornos neoplásicos primarios o secundarios y, bueno, las patologías metabólicas. Dentro de esos 5 tips, más o menos, entra todo, ¿sí? No se olviden, bueno, dentro de la parte, digamos, de alteraciones o malformaciones o alteraciones genéticas, hay cosas que son fisiológicas, no todo es enfermedad, dentro de variaciones fisiológicas, ¿bien? Bien, entonces el pulmón podía tener infectocontagiosas, primarias, secundarias, enfermedades vasculares, por supuesto. ¿Qué más? Las traumáticas también entran. Traumáticas. Ujú. Y falta Eso, una o dos que son importantísimas. Enfermedades crónicas, no sé si tienen EPOC. ¿Cómo? No sé si mencionaron EPOC en enfermedades crónicas. Claro, todas las enfermedades obstructivas, crónicas, ¿sí? ¿Qué más? Las enfermedades laborales, ¿sí? La neumoconiosis. Creo que no nos olvidamos de nada más. A ver, vamos a ver algo por aquí. Bueno, eso es importante. Ahora, todas esas enfermedades pueden causar diferentes patrones. Esos patrones a veces, digamos, se comparten y otras veces no. A veces son directamente patognomónicas, como les decía. Bien. Lo más importante es tener en cuenta que todo lo que viene por sangre
generalmente va al intersticio y es bilateral, panpulmonar. Entonces, estamos hablando de las intersticiopatías. En ese punto, las intersticiopatías o todo lo que venga por sangre, por diseminación hemática, se va a estudiar mejor con la tomografía de alta resolución, que tiene cortes finos, digamos, bloques del tórax o del pulmón de cortes muy finitos. ¿Para qué? Para ver mejor el intersticio. Ese intersticio puede estar engrosado, puede tener micronódulos, puede estar destruido, ¿sí? Con aumento del espacio aéreo. En ese caso estaríamos hablando de ¿qué? Si aumenta el aire, disminuye el intersticio. ¿Puede ser un patrón estigmatoso? Enfisema o enfermedades obstructivas crónicas, claro, todo va relacionado. Sí, perfecto. Bueno, acá mucha teoría, vamos a ver algunas imágenes. Esto es importante, ¿sí? La anatomía del espacio intersticial, ¿eh? Un intersticio más del medio, más centro, más axial, otro parenquimatoso y uno subpleural. Bueno, acá tenemos la anatomía del lobulillo secundario. Todo esto véanlo bien, en detalle, entiéndanlo, razonen qué es lo que se rompe. El aire va a estar dentro de cada uno de estos acinos, ¿sí? Hay septos que van a separar cada uno de los lobulillos secundarios, arterias, venas, linfáticos, fibras. Ese intersticio lo podemos estudiar con una RX simple, con una TC de alta resolución mucho mejor. ¿Bien? Para volver un poquito aquí a la anatomía, recuerden que el intersticio puede engrosarse en forma de trayectos o trazos, puede tener nódulos, puede engrosarse en forma de un panal de abeja, ¿sí? Todo eso es fibrosis ya del intersticio. ¿Mm? Pero los micronódulos también, que generalmente tienen menor diámetro que un nódulo pulmonar o un nódulo del parénquima. Al borde, digamos, de la pleura, obviamente que llegan cosas, pero no deben verse. ¿Bien? Entonces, cuando yo en una tomografía tengo respetado 1 centímetro hacia adentro, es normal. Esto es lo que debe pasar. Ahora, si estas rayitas del intersticio tocaran en la periferia, hablamos de intersticiopatía. ¿Bien? Ya sea con rayitas, con nodulitos, debe estar despejado de 1 centímetro hacia adentro, más o menos. Los diferentes patrones, reticular, nodular, la mezcla de ellos, lineales. Bueno, la mayoría es mixto, como todo, ¿sí? Un patrón no es solamente alveolar o solamente intersticial, generalmente tiene mixtos. Bueno, lo que pasa acá es eso también. No todo se da tan absoluto en una parte del cuerpo con ninguna enfermedad. No todo es tan absoluto. Siempre hay predominancia. Por ejemplo, hay predominancia de, por ejemplo, los cuerpos vertebrales, de reemplazo graso, pero también hay algunas zonas de edema, pero siempre hay algo que es un poquito más. Bueno, está muy bien mencionarlo. Reticular, uy, tenemos todas estas causas de reticular. Acá tenemos un ejemplo, una imagen, fíjense, se ve realmente, se ve como un empedrado, no tanto como el panal de abeja, que me parece mucho más fibroso, pero ya dejó de ser el pulmón normal, obviamente.
Luego el patrón nodular, dentro del intersticio siempre, puede llegar hasta 5 milímetros, el más grande. Acá tenemos algunos de los ejemplos. Y acá tenemos una imagen. Una cosa es un patrón alveolar de un lóbulo entero, de un segmento, y otra cosa es esto que está pasando dentro del pulmón con una radiografía que ya lo vemos como un mini puntillado. ¿Bien? Entonces la tomografía de alta resolución va a tomar muestras superior, del medio e inferior y debería ser una muestra fidedigna de lo que está pasando en los dos pulmones cuando se trata de una intersticiopatía. ¿Bien? Bueno, y en la tomografía los vemos así, obviamente muchísimo mejor que la radiografía de pulmón. Una TBC miliar, realmente es un patrón como sucio, ¿no? Como esos granitos tan chiquititos. Bien, la mezcla. ¿Quién da la mezcla? Sarcoidosis, la linfangitis, neumonía de Pneumocystis carinii. Muy parecido, ¿no? Muy parecido. Pero bueno, podemos encontrar de los dos patrones, mixto. Sarcoidosis es la gran simuladora, se puede presentar de un montón de formas. Este es un ejemplo. Fíjense cómo llega el intersticio a la periferia, cómo hay engrosamientos, nódulos en la periferia, bien patológico, nada que ver con la primera que les mostré, además de en los cilios, ¿no? Recuerden que el tejido que recubre a los vasos y a los bronquios es intersticio. Entonces también puede ser que sigan la división del árbol. Bien, y panal de abeja, el lineal, el panal de abeja, que son estados avanzados de la fibrosis intersticial. O sea, realmente acá está todo más rígido, más duro, más, digamos, armado, ¿no es cierto? Es poco lo que puede distenderse ese pulmón con ese grado de fibrosis. Perdón, con el tema del panal de abeja yo tengo una duda. O sea, para hablar de un panal de abeja tiene que haber, o sea, es necesario solamente que haya un aumento grosero del intersticio o tiene que haber también una destrucción como por ejemplo pasa en el enfisema, que quedan espacios aéreos muy grandes, o no necesariamente. Te escuché re mal, no sé si es, es Perdón, mi, no sé, creo que es mi mi computadora, disculpa. ordenador, pero por ejemplo, esto es un ejemplo de panal de abejas. Entonces tenés muy poco aire y mucho engrosamiento. Entonces Bien. hay reducción del aire, reducción de la capacidad de que ingrese ese aire, porque ya no es más elástico, y engrosamiento de los tabiques, del intersticio en general. ¿Sí? No sé si eso responde a la pregunta que realmente no entendí qué dijiste. Sí, sí, perdón, o sea, yo lo que me refería era si era necesario, sí o sí, que haya espacios de, como si fuese atrapamiento aéreo o espacios donde hay intersticio roto y quedan como eso que está señalando, claro. Sí, a mí, bueno, me ha pasado de ver más panal de abeja, que está súper como igualito, y otro menos. ¿Mm? Pero bueno, el tips es ese, la fibrosis, la mayor cantidad de fibrosis y que deja espacios aéreos en el medio, sí. Bien. Luego el vidrio esmerilado, bueno, esto es un término en específico, en realidad es un mixto entre el alveolar y el intersticial, en donde nosotros vemos como una nube, pero no el bloque neumónico del alveolar. ¿Eh? ¿Ven? Es algo como más difuso. No puedo decir que es un intersticio porque también tiene otras zonas de nube. Entonces se le llama vidrio esmerilado, o deslustrado. Los procesos virales tienen mucho. En el COVID, por ejemplo, lo que se encuentra son focos parcheados de vidrio esmerilado bilaterales.
¿Bien? Bueno, aquí hay otro. O sea, son condensaciones, son infiltrados, sí, pero no tan densos o radio opacos como para no dejar ver lo que está del otro lado. Bien, bueno, también según la zona central o periférico, tenemos estas otras causas, según si se da más arriba, en los apex o en las bases, también. Bien, bueno, algo repasamos. A ver. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa? Hola, ¿cómo estás? A mí me gustaría ver otra vez alguna telectasia o alguno de esos patrones más de radiografía. A ver si... ¿Cómo definís atelectasia? Es la pérdida la cantidad de pulmón, de parénquima pulmonar. No. O sea, la reducción del volumen de ese pulmón, ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué se reduce? porque se colapsan los alvéolos. Entonces es la pérdida de aire, de volumen aéreo, ¿sí? ¿Y cuáles serían los signos directos o indirectos de El directo atelectasia? es el desplazamiento de la cisura hacia arriba, de la cisura del pulmón comprometido, y los indirectos es principalmente el desplazamiento de las estructuras de la línea media hacia la telectasia. ¿Qué otros? No hay más. Una hiperinsuflación compensadora del hemitórax indemne. A ver, a ver si Puede vemos. ser que haya falta de trama también en la sección del pulmón afectado. No, no, ahí estamos equivocados. A ver, ¿están viendo esto? Sí. Sí, ¿no? Sí, se ve. Bien. Entonces, atelectasia es cuando una porción, un segmento del pulmón pierde su aire, ¿ok? Entonces se empieza a desinflar, genera una presión negativa, aumenta la densidad del pulmón porque perdió el aire, quedó el intersticio y se juntan todos los intersticios uno al lado del otro y eso es más denso, más radiopaco. Entonces, esa presión negativa que está haciendo porque, digamos, perdió el aire que tiene adentro, hace que retraiga las estructuras vecinas. Como dijo ella, en primer lugar, generalmente si tiene mucha fuerza, sube o asciende el hemidiafragma del lado que sea, ¿no? La tráquea también puede verse, digamos, desplazada hacia ese lado. La estructura del mediastino, la cisura, ¿bien? Luego, otro signo directo es el aumento de la densidad en esa zona, porque esa zona ya no tiene más aire, entonces está colapsada, se ve blanca, radiopaca. Luego también las costillas pueden horizontalizarse, es otro signo, ¿bien? Y eso es atelectasia. Ahora, cuando un pulmón se colapsa, tiene diferentes grados de colapso, pero eso sería el pulmón entero, ¿sí? Se va colapsando, puede llegar hasta el ilio pulmonar, como si fuera un muñón, o sea, ese pulmón ya no se infla, no está inflado, y ese espacio torácico que queda entre piel, músculo, costillas, espacio virtual y la otra cara del tórax, de adelante o de atrás, ese espacio se puede rellenar de aire, de sangre, de empiema, de líquido, ¿ok? Entonces, se puede ver la pleura despegada, como en este caso, de la pared torácica
Y este espacio que no tiene trama intersticial es este espacio aéreo que se llama como. O sea, pareciera ser un neumotórax. Exacto, neumotórax. Si estuviera relleno de líquido, ¿cómo se llama? Hidrotórax. Sí, o derrame líquido. pleural. Mm. Sí. Aquí es donde no se ve la trama pulmonar, porque realmente es el espacio virtual. El pulmón ya quedó todo colapsado, ¿sí? Por lo menos más hacia el medio. Si este espacio se rellena de pus, ¿qué es? Empiema. Bien. Si se rellena de linfa, Kilotóraxes, ¿no? exacto. Bueno, si hay un traumatismo y tiene una hemorragia, Hemotórax. exacto. Y también puede haber, digamos, mixto, puede haber sangre con aire, sangre líquido y aire. Entonces, cuando el paciente se saca una radiografía de pie y nosotros podemos llegar a ver un nivel hidroaéreo, es un hidroneumotórax, sea sangre, sea líquido, ¿ok? Se ve en la tomografía, se ve en una radiografía de pie, el seno puede estar, digamos, borrado, no es el triangulito normal que deberíamos ver, está borrado. En este caso yo veo un trazo bastante fibroso que está dejando sin trama pulmonar a este espacio del hemitórax. Lo mismo acá, la pleura está retraída, ¿sí? El pulmón está retraído, hay burbujas aéreas en su interior, hay signos de fibrosis. Bueno, lo mismo por aquí. Digamos que no es solamente una atelectasia, sino que es un proceso infeccioso o inflamatorio, fibroso, que bueno, dio como resultado esta imagen de pulmón. Pero tienen que pensar más en la anatomía, en qué es lo que está pasando ahí, la fisiopatología y ahí ver la imagen. Porque todo tiene relación, pero si no sabemos anatomía, si no sabemos fisiología, no vamos a entender nada, no vamos a poder responder. ¿Qué les parece esto? ¿Cómo lo describirían? Puede ser que sea un hidroneumotórax. Claro, sí. Este es el trazo fibroso que yo les señalé. Ese paciente acostado en esa RX, que en realidad era un scan tomográfico, no hizo nivel hidroaéreo. ¿Por qué? Porque el líquido está acostado. Pero cuando lo vemos en un antero posterior del paciente, sí vemos que el aire se fue para arriba y el líquido hacia abajo. Y este otro también tenía derrame pleural, pero si el paciente no está de pie, no lo va a demostrar en una RX. En ese caso, profe, la atelectasia sería pasiva por la compresión que hace el hidrotórax. Sí, O ahí se sea, el mezcló mucha derrame. fibrosis, retracción, etc. Ujú. ¿Y acá qué vemos? ¿Eso no es consolidación pulmonar? Yo no lo llamaría consolidación. Tiene contornos bien delimitados y regulares. Una lesión focal. Claro, un nódulo de forma medio ovalada, espiculada, bien delimitado pero irregular. Fíjense cómo tiende a irse al paquete bronquial, quiere alimentarse, tira hacia la pleura, o sea, tiene un comportamiento agresivo, de avidez. Esto con ventana para parénquima, en donde yo puedo hablar de la forma, del tamaño, del lugar. Con la ventana para partes blandas, ahí sí puedo decir que es heterogénea, que tiene densidad de partes blandas. Bien, acá todo era blanco menos el aire. ¿Mm? Así que no puedo decir, el corazón es igual que de blanco que la aorta, que el músculo. No puedo hablar de densidades en esta ventana, pero en esta sí. Así que para mí es un
esa lesión, pues probablemente se está biopsiando. Y en la otra, la de abajo, como que es posterior a esta biopsia y ahí sí hay como un patrón hiperdenso, más difuso, como si fuese con bordes algodonosos. No sé si se llega a ver atrás, o sea, si deja ver algo, pero sí pareciera más o una consolidación o un vidrio lado. Me tiraría más Bueno, por... este es el mixto que yo le digo, ningún patrón es, a ver si habrá alguno que es mucho más predominante. Acá estamos en un mixto, ¿sí? Tiene áreas de patrón en vidrio esmerilado y tiene otras bien alveolares. ¿Por qué? Porque esto es un sangrado, entonces yo sé que ese sangrado va a ocupar todo, no solamente el alvéolo. La sangre se va a meter donde haya lugar, ¿bien? Así que es bien mixto. Y sí, es como una nube, exactamente, mal delimitada, no sabemos bien dónde termina, lugares un poquito más delimitados y otras no, pero sí, es un sangrado, una hemorragia, luego de biopsiar o punzar a esta lesión sólida, que esta no hay duda que está ocupando todo el campo en donde está, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda más en este tema? A ver si hay algo acá. A ver si acá encuentran algo. Puede ser que se ve en el hemitórax izquierdo, eh, hay una radiolucidez bien periférica y se llega a ver como el límite oral o la pleura que la Por delimita. aquí, Si querés que lo dibuje, dale, a ver qué ves. o sea, acá veo como un límite que se va para acá, se me fue un toque el trazo, que de este lado, o sea, todo este lado veo todo un espacio radiolúcido y acá sigo, empiezo a ver todo lo que sería parénquima pulmonar. Sí, pero Eh, no, no, ¿No? no debe tener que ver con la... Ustedes recuerden que nosotros estamos viendo la piel, los músculos, las costillas, la pleura, el aire, el pulmón, y después vuelvo a ver todo lo de atrás. Por ahí tiene que ver con alguna parte más de mayor densidad, como si fuera, no sé, que el músculo o la mama, y bueno, es la sumatoria, ¿eh? Es la sumatoria, pero no. Puede Sería ser que normal, digamos, lo que perdón, estamos viendo. perdón, puede ser que en el hemitórax derecho hayan lesiones difusas nodulares que voy a empezar a A marcar. dónde ves, por ejemplo, vasos, vasos? Todo lo que está Ah, cerca de bien, los cilios son vasos, bien. Esta, sobre ¿sí? Y todo, están de este lado también. esa que remarqué fuerte y que ahora lo borro, me llamó la atención porque supuse que podría llegar a ser un vaso, pero está muy en el centro de lo que sería un bronquiolo. No, porque además tenés el corazón ahí, entonces pensá también que pueden ser algún vaso o del mismo corazón, puede ser, habría que Bien, verlo en el axial, dónde está. Todo lo que esté cerca de los cilios, vasos. Obviamente que si estamos sospechando, bueno, y si nos queda la duda, habrá que hacer una tomografía para descartar que no sea una adenomegalia, una lesión nodular, ¿bien? Pero por lo menos eso que se ve ahí, vasos. bien. Y hay desviación de la tráquea también. Sí, pero generalmente esto es lo que yo le decía de la fisiología o la anatomía. Tenemos Bien, el tronco, el botón aórtico que está acomodando, ¿no? La tráquea se está acomodando al botón igual. aórtico, al Perfecto. tronco de la arteria pulmonar, y luego la carina. Puede ser que el corazón esté aumentado de tamaño. Podría ser un poquito, habría que medirlo, podría ser. De todas formas, esta es un scan tomográfico. El paciente se hace en decúbito. No tenemos que medir en decúbito, ¿sí? Porque todo se ensancha más. Hay que medir de pie. Yo veo acá, me llama la atención una lesión
redondeada del lado derecho del paciente. Te la marco si querés. Dale. Sí, a mí también me llama la atención. Ahora, cuando la borremos, la van a ver todos. Ahí está. ¿Qué puede ser? Y veo que está bien delimitada, pareciera, Ujú. y tiene bordes definidos, Sí, regulares. no es ¿No, muy no- densa. no necesitaríamos un perfil ahí para ver dónde está específicamente? ¿Cómo, Manuel? ¿No necesitaríamos también una imagen de perfil para ver dónde está en Sí, este... obviamente. Pero antes de eso, vamos a hablar, no la tenemos igual del perfil, le vamos a hacer la tomografía, pero antes de eso necesitamos pensar qué puede ser. Y un granuloma. Es muy grande para un granuloma, ¿eh? Es muy grande. Profe, ¿podría ser el pezón? Podría ser el pezón porque la mama está acá y el pezón tranquilamente podría ser. Lo que me llama la atención que de este lado no se vea. A ver, podría ser que no tenga pezón de este lado por una cirugía, podría ser que no sé, que este lo tenga tatuado. Bueno, eso va con el examen físico del paciente. Importantísimo. Pezón, sí. ¿Qué otra cosa podría ser? Una martoma. Una martoma del pulmón. Sí. Sí, podría ser también, o sea, un nódulo pulmonar que esté en el pulmón. Baja densidad puede ser una martoma. ¿Qué otra cosa? Puede ser o un tumor primario de... No me tiraría algo agresivo, ni de mama ni de pulmón. Igual la última palabra la tiene la histopatología, pero me tiraría más o a un fibroadenoma de mama, o a una martoma, o al pezón, o a qué otra cosa. ¿Podría ser un granuloma? Ya lo dijimos, es muy grande para granuloma. Generalmente los granulomas están calcificados y son chiquititos. ¿Qué más? Piensen en anatomía y salen las opciones. ¿Quién más vive ahí? ¿Algo en la pleura? Podría ser algo en la pleura, sí, perfecto. ¿Qué Profe, más? para pensar que era la pleura no teníamos la técnica de hacer la circunferencia de la lesión y Es que en trazar el realidad puede ser de la diámetro. pleura anterior, no Bien, solamente hay pleura lateral. Vos podés bien, bien. tener un nódulo de pleura que está en la anterior o en la posterior y la ves así. Ese es el Perfecto. cambio de imagen que quiero que ustedes hagan. Nosotros vemos en 2D, pero esto es 4D o 3D. ¿Un ganglio no puede ser? Pero un ganglio donde estamos lejos de la axila. Sí. Para un ganglio intramamario, bueno, puede ser un ganglio intramamario, lo ponemos como nódulo mamario, que ya lo dijimos. ¿Un quiste puede ser? ¿Un quiste pulmonar o de mama también? Podría ser otra lesión pulmonar, sí. Un absceso, ¿De dónde? el pulmón. El- Generalmente los abscesos tienen aire adentro, tienen un nivel hidroaéreo. No. Si me decías un forúnculo de la piel, te decía que sí. Tienen que pensar en más de dos planos. ¿Podría estar en la costilla? Eso. Lesiones óseas. Sí, podría estar en la costilla. Lo que pasa es que nosotros miramos la cortical ósea y está indemne. Cualquier lesión extrapulmonar, ya sea del músculo, de la pleura, genera lisis costal y no la estamos viendo. ¿Bien? Entonces, hay que pensar en tumores de pleura, en tumores musculares intercostales, en
por ejemplo, un nebus de la piel, en el pezón, en un absceso de la piel, en un forúnculo. Bueno, el resto todo lo que dijeron. Bueno, tienen que estudiar más opciones, causas, diagnósticos presuntivos, mirar anatomía. Si yo hoy tuviera que decidir si aprobaron o no aprobaron, no aprobaron. Cada uno sabrá lo que no dijo, ¿ok? Si no hablaron porque no sabían, no aprobaron. Si no hablaron porque le daba vergüenza o porque, no sé, le parecía algo muy fácil, bueno, cada uno sabrá, ¿eh? Sigan mirando mostraciones, estudien los que se presentan el miércoles, nos vemos el miércoles y si no, pueden seguir hasta la próxima mesa. ¿Bien? Bien, gracias. Bueno, adiós, Gracias. hasta luego. Gracias, hasta luego. Recording stopped.